días. Nos atrasamos un poco en cuestiones técnicas, pero ya estamos. Así es de que vamos a dar inicio a este curso, que va a ser la primera sesión, ¿verdad? Vamos a empezar con la historia del Al-Ándalus. Ya hemos tenido dos cursos de historia de España. Se acordarán uno que hicimos muy general, luego otro que particularizamos empezando en el siglo XVIII y terminamos en la actualidad. Y ahora vamos a hacer uno que solo va a hacer referencia a la parte árabe, es decir, más bien musulmana, cuando la península ibérica estuvo bajo dominio musulmán. Por tanto, vamos a abarcar, como ya lo veremos en una diapositiva, del 711 al 1492, que es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Lo que veíamos al inicio era la bandera de los musulmanes que van a llegar a la península en el 711, que son de la dinastía Omeya, que posteriormente va a tener que ceder el poder. Aquí todavía, como lo veremos también, son del periodo ya cuando el poder musulmán está fuera de lo que es Arabia Saudita y empieza la expansión. Entonces, precisamente, permítame, es que ahí está. Estamos haciendo un ajuste. Entonces, digamos, eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Y aquí tenemos una línea del tiempo, porque es lo más bonito para poder entender de qué vamos a hablar. Tenemos entonces el 711 y 714. La Armada musulmana conquista la parte de Hispania. En estos revisionismos actuales, donde se está negando todo, hemos encontrado ya algunos que se dicen historiadores, historiadoras, que afirman, no hubo invasión. Entonces, nosotros aquí en América podríamos decir exactamente lo mismo. No hubo invasión de los castellanos en América, porque como ahora resulta que todo lo negamos, y según estos autores, sin fundamento alguno, los musulmanes fueron llegando y se fueron quedando y quedando hasta que se quedaron. O sea, eso es lo más absurdo que se puede oír o leer. Sí llegaron en el 711. Y lo más interesante de todo esto es que de 711 al 714, estos van a lograr consolidar su poder. Y es un emirato dependiente, ¿verdad? Que llega la caída de los últimos omeyas en Damasco, que era la sede, ¿verdad? De hecho, el emirato dependiente depende de Damasco, hoy Siria. En el 750 los abasíes vienen y derrotan al último califa omeya en Damasco, matan a toda la familia. El único sobreviviente huye y se va al Al-Ándalus. Y es cuando se establece el Emirato Independiente de Córdoba, que posteriormente va a pasar a ser un califato, ¿verdad? Que lo veremos. El príncipe Omeya Abderramán I derrota al gobernador del Al-Ándalus y se convierte en el emir de Córdoba, que luego ya veremos el califato de Córdoba, que es el periodo de mayor esplendor. Luego empieza el califato, se desintegra en muchos pequeños reinos denominados taifas. Voy a explicar a qué se refiere estos taifas, la importancia que tienen estas taifas y con algunas fotos ilustrativas para que podamos ver cómo todavía quedan vestigios de estas taifas. En el 1085 los cristianos dominan Toledo y luego vamos a tener dos pueblos que van a entrar aquí cuando estemos en el periodo de los taifas, que son los almorávides y los almohades. Y van a ver ustedes que estos, en lugar de ayudar, van a poner peores las cosas hasta llegar a la batalla de las Navas de Tolosa, que es
prácticamente el parteaguas en 1212. Cuando los cristianos ganan la batalla de Tolosa en 1212, ya se sabía entonces que tarde o temprano los musulmanes iban a ir. Pero todavía tardó 2 siglos y pico. Pero ya digamos, el dominio que había mantenido se pierde totalmente. Y se va a establecer el reino de Granada, que el reino de Granada es lo que más conocemos visualmente debido a la Alhambra en Granada, pero ya no es del periodo de esplendor, sino ya es el periodo dicho en términos antiguos, de decadencia, pero siempre es importante. No obstante, los cristianos van a seguir avanzando hasta llegar a la batalla final con Isabel y Fernando en 1492. Este es el panorama de todo lo que vamos a estudiar en este curso. Aquí ya tenemos un mapa de las batallas, ¿verdad? De Tariq ibn Ziyad del 711 al 714. ¿Por dónde van a entrar? Por Gibraltar, ¿ya? Porque es muy interesante. Gibraltar se ve, desde Gibraltar ustedes pueden ver África, pero obviamente que desde África ven Gibraltar. Y esto, pues, era como una atracción. Aquí estamos hablando lo que el mundo antiguo denominaba el fin del mundo. Del hecho, el término al-Ándalus hace referencia precisamente a eso, al fin del mundo. Hay un debate muy interesante entre los arabistas, porque al final, digamos, la hipótesis que más fuerza tiene es que al-Ándalus deriva de un término griego que hace referencia a Venus, a la tierra de Venus. ¿Por qué? Porque para la región donde, digamos, estaban los musulmanes, sobre todo en Arabia, que era donde provenían, Venus nacía en Occidente y que ya está más emparentado, digamos, con la península, que aquí está. Para los bizantinos esa región era Spam. Para los musulmanes le van a empezar a denominar al-Ándalus, que quiere decir, etimológicamente, derivado del griego, que es lo que más se ha aceptado, la tierra de Venus. ¿Ya? Es interesante, esto ya lo vamos a ver más adelante, por qué, a pesar que son musulmanes, tienen una relación con deidades anteriores a la islamización. Por tanto, tenemos a Tariq ibn Ziyad, que llega, miren hasta dónde llega este Tariq, hasta Astorga, en lo que hoy es Galicia. Y luego vendrá otro señor que es Musa ibn Nusair, del 712 al 714, que llega hasta Oviedo. Posteriormente vamos a tener una batalla famosa, que es la batalla de Roncesvalles, que está narrada en la canción del Roldán, en el paso de los Pirineos, que todavía existe. Precisamente esa es la ruta para pasar de España a Francia por los Pirineos del norte, donde se le paran los pies prácticamente a los musulmanes y no pueden entrar, digamos, en toda la parte de Irún, bueno, esto es en Aragón, pero digamos de la parte de Navarra y de Irún, que es País Vasco, a Francia. No pueden entrar, pero sí lo harán por esta ruta y van a llegar hasta Montpellier. Posteriormente van a ser rechazados y se va a establecer aquí una marca, o sea, un tapón para que ya no vuelvan a pasar y que esto no suceda. Y aquí, como ven, dice expediciones ultrapirenaicas, que son estas dos, ¿no? El paso del Irún, que ahora se denomina el paso de Bielsa. Por cierto, de este lado es donde se da la famosa etapa del Tour de France, que es el Tourmalet. De hecho, ustedes cuando pasan aquí, caen ahí, en esa gran cuesta que se ve, que es una de las etapas reinas. Esa sí es etapa reina en el ciclismo. Bien, ahora, para entender esto, tenemos que hablar primero de los árabes, después del Islam, y entender el por qué se van a mover tanto. Miren en este mapa la cantidad
de movimiento que encontramos de un pueblo que antes del 622, pues estaba organizado en tribus, prácticamente no hacían más que pelearse entre ellos, y de repente es como una gran sacudida y llegan a dominar todo lo que ven aquí, todo lo que ustedes ven de flechitas son expansiones islámicas, todo esto. Y lo más interesante es que se sucede prácticamente en el mismo tiempo. O sea, como que tienen muchísima prisa, a excepción de los avances que veremos posteriormente de los otomanos, tanto en la península de Anatolia como en los Balcanes, pero eso será posterior. Aquí estamos viendo en el mapa los años correspondientes a la expansión islámica posterior a la muerte de Mahoma. Porque Mahoma había llegado a la conquista de gran parte de la península arábiga, que eso va a ser uno de los grandes logros que va a alcanzar, porque los árabes estaban muy divididos, demasiado divididos. Pero fíjense que aún en sus divisiones, en sus peleas, se reunían en un lugar para poder dirimir sus diferencias. Era un lugar que se distinguía, porque acuérdense que la geografía de la península arábiga es desértica. Hay unos volcanes, es cierto, pero los volcanes no son como los nuestros, ¿verdad? Con sus picos y sus humos y tal, sino como que son más al ras. Perdónenme la comparación, pero es como cuando uno va a Masaya y va a ver el volcán de Masaya, algo así. Pero ustedes imagínense aquel desierto, las arenas y todo. Y de repente en un lugar de todo ese arenal aparece una piedra negra. Entonces eso llama la atención, por supuesto. Y desde que tenemos uso de memoria como especie, buscamos un lugar de referencia para quedar. ¿A dónde quedamos? En el río donde está el Badoa. ¿Dónde quedamos? A las faldas de la montaña tal. Muy bien. ¿Dónde quedamos? Así. Entonces ahí, ¿dónde quedamos para platicar? Donde está la piedra negra. De hecho, la piedra negra que está en ese sitio es la que va a constituir toda la religiosidad preislámica, muy influida por el zoroastrismo, muy influida también por Mitra, muy influida por todo lo que pasaba en esta región, por supuesto. También con una gran influencia de la zona mesopotámica. Muchos de los dioses que todavía se van a aceptar en los primeros tiempos del Islam es porque estaban tan arraigados que no podían ser desterrados tan violentamente. Bueno, ese sitio es aquí, en la Meca, aquí. Y entonces ahí es donde Mahoma, porque sabe que es como ellos son tribus, ¿no? Están distribuidos por todos lugares, pero aquí es el lugar de confluencia de los comerciantes, de los donde se llevan a cabo las prácticas religiosas, donde llegan a establecerse pactos. O sea, vamos a hacer un pacto, ¿dónde lo vamos a finiquitar? O sea, ¿dónde lo vamos a concretar? En la Meca. Y así, la Meca era como la región. Y por eso es que Mahoma va a empezar a predicar ahí, alrededor de la piedra negra. Ya veremos ahora dónde está esa piedra negra, porque sigue estando, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vean cómo se da esta expansión impresionante. Este mapa, para mí, lo podríamos pasar horas analizando, pero tenemos tiempo medido. Solo quería que lo vieran, ¿verdad? Dónde está esta región. Posteriormente a esta invasión, a este proceso de expansión islámico, va a seguir para la parte del oriente y eso ya va a ser otra narrativa que no nos compete dentro de nuestra área de análisis. Bien, aquí lo vemos más gráfico, digamos, menos saturado de datos. Tenemos entonces, dicho esto, el Islam a la muerte de Mahoma en el 632. El profeta había empezado a predicar en el 622. O sea, imagínense lo que hizo este hombre en 10 años. Miren, esto, aquí está.
y va a incluir la Meca, ya lo veremos más adelante, y Medina, la importancia que tienen estas dos ciudades. Vamos a ver entonces las conquistas de los primeros califas del 632 al 661. Terminan de conquistar la península arábiga, llegan hasta Persia. Bagdad absorbe muchos territorios del antiguo imperio bizantino, arrasan con toda esta parte de Egipto. Bueno, hay un dato interesante. Todo esto que estoy señalando ahorita con el cursor estaba cristianizado. Todo esto. ¿Ya? Luego tenemos las conquistas de los omeyas del 661 al 750. Ya vemos poner unos piecitos en la península de Anatolia, en el Asia Menor, aquí. ¿De acuerdo? Y además, en la conquista de los primeros califas del 632, pues ya está incluido, perdón, de las conquistas de los omeyas del 661 al 750, ya está Al-Ándalus, aquí, que van a entrar por el estrecho de Gibraltar. Y después ya vamos a tener las conquistas de los abásidas, que es en Sicilia. Por eso es que aquí también vamos a tener presencia de cultura musulmana. Antes se decía la invasión árabe. Más adelante le voy a explicar por qué ya no se puede decir árabe, aunque los árabes constituirán el grupo étnico que va a llevar el mando, digamos, de las tropas. Pero los árabes en estas tropas llevan reclutadas personas bereberes y eslavos. De hecho, al Al-Ándalus van a llegar muchos bereberes y también tendremos población eslava islamizada que va a ser parte de este ejército invasor. Y aquí vemos algo ya más, como más nutrido en información. En el siglo VII, la península arábiga va a surgir una nueva religión, que va a estar predicada por Mahoma. Esto es la península arábiga vista desde el cielo, desde el espacio, desde la estratosfera, o como se llame. Aquí la vemos. Ahora, en el caso del Islam es muy interesante, y ya lo explicaremos cuando entremos a hablar del Islam, que va a ser unos minutitos. Tiene mucha relación, por supuesto, con las tradiciones judías. Bueno, no olvidar que el Islam es, junto con el judaísmo y el cristianismo, una de las tres religiones monoteístas. No vamos a encontrar otras religiones monoteístas como esas. Y también el Islam en la actualidad es una de las religiones que cuenta con más adeptos. Se calcula entre 1.300 millones a 1.400 millones de personas a nivel del mundo. El cristianismo con el catolicismo, que son como 1.300 millones, más las demás denominaciones, hace casi 1.800 millones de habitantes. Entonces, entre los dos ya vemos que abarca gran parte del mundo. Dice que el profeta, el arcángel Gabriel le anunció que era el profeta, ¿verdad? Y le dice que Dios se llama Alá y le va a ordenar, porque él es encargado de hablarle a Mahoma por Alá, que predique una nueva religión, y es el Islam, ¿verdad? El Islam es la sumisión a la voluntad de Dios. De hecho, el término musulmán deriva del árabe muslim, y muslim es sumiso. ¿Por qué? Porque, de hecho, en algunos textos ustedes van a encontrar que el Dios de los judíos exige obediencia. El Dios de los musulmanes exige sumisión. ¿Ya? Y el Dios de los cristianos exige caridad. Algo así era lo que yo leí en un texto. Los ricos comerciantes de la Meca persiguieron a Mahoma. O sea, no lo van a aceptar porque les estaba espantando a la gente. Además, ya vuelvo a decir, la Meca era el centro de la religiosidad musulmana.
Y entonces tuvo que huir a Medina en el 622. Esta fecha va a recibir el nombre de Égira. Ya lo vemos más a ver adelante, pero de una vez nos adelantamos, por si no nos da tiempo. Y la Égira marca el comienzo del calendario musulmán. Entonces, ¿cuándo empieza la era musulmana? En el 622. ¿En qué año van los musulmanes? Pues entonces vengo yo, tomo una calculadora y digo, 2021, que es el año de nuestra era, menos 622, ellos van en el año 1399. Ahí ya lo tienen. La expansión entonces de esta nueva religión se produjo en varias etapas. En unos 100 años, la nueva religión se extendió por Asia, África y parte de Europa. Y las etapas son el califato ortodoxo, del 632 al 661, la dinastía de los Omeya, del 661 al 750, y la dinastía de los Abásidas, de 1750 a 1258. Durante todo este tiempo, el califa era la autoridad máxima, política y religiosa, y dirigía el ejército. El califa era ayudado por visires y valíes en las provincias. Los cadis administraban justicia según las leyes escritas en el Corán. Y aquí tenemos un fragmento del Corán. ¿Ya? Y aprovecho para comentarles que en los cursos pasados, el profesor Salvador Montúfar, bueno, en los cursos pasados él ha organizado unas trivial al final. Y quien ganaba, el premio era una botella de vino. Pero ahora el premio va a ser una edición de lujo del Corán, proporcionado por el Centro Islámico, donde tenemos a nuestro gran amigo Abdelaukar, que él nos lo va a proporcionar muy encantado. Ya le conté, está muy entusiasmado con poder participar donándonos este Corán. ¿Qué es el Islam? Bueno, entonces el Islam es una religión monoteísta, cuyo dogma se basa en el libro el Corán. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Por eso les vamos a premiar con el libro sagrado musulmán. Si no lo quieren por cuestiones religiosas, lo avisan y se lo damos a otro. No pasa nada. Hay una característica importante, y es que el Corán, en principio, no se vende. Claro, ustedes pueden decir, no, yo lo vi en la iglesia, en la librería Loyola, no, que yo lo vi en tal librería. Sí, pero dentro del Islam, lo correcto es no venderlo, sino darlo. ¿Ya? O sea, es una cosa muy interesante. Yo tengo 2 ediciones del Corán muy bonitas, de lujo, y siempre me las han dado. ¿Ya? Entonces, ahí fue donde me explicaba, un sheikh me dijo, te lo estamos dando porque no se vende, y me explicó el por qué. Entonces me quedó así muy bonito esto. El dogma inicial es, no hay más Dios que Alá, y Mahoma su profeta. O sea, Mahoma es profeta. El último, con el que termina la revelación que Dios empezó desde Adán. ¿Ya? Entonces, en el Islam, muchos de los profetas del Antiguo Testamento son reconocidos. ¿Verdad? Está Adán como profeta, Noé, Abraham, el otro es para los judíos es Isaac, ¿no? Pues para los musulmanes es Ismael. Y así podríamos seguir viendo los profetas. Jesús es un profeta. Por favor, micrófono. Jesús es un profeta. Y el último es Mahoma. De hecho, en la mentalidad musulmana, Jesús vino para preparar el camino a Mahoma. Los seguidores del Islam se llaman o se denominan musulmanes. Ya les expliqué etimológicamente de dónde viene el término muslim. Se aceptan también como libros sagrados la Torá, el Antiguo Testamento de los judíos y los cristianos, los libros de Salomón y los evangelios. De hecho, hay un capítulo precioso. A ver si tengo aquí yo supuestamente iba a tener el Corán en la mano y entre las correderas aquí está. Hay un capítulo, vamos a tomar este. Hay un capítulo muy bonito dedicado a la Virgen María. Bueno, lo que se me olvida es que el Corán, como esas son versiones originales, se abre al revés, no como nosotros. ¿Verdad? Y entonces es
Es interesante cómo va narrando, digamos, el anuncio del nacimiento de Jesús, porque también aparece Gabriel y también dice ciertas cosas muy similares. A ver si encuentro dónde está esta Shura. Si no, la próxima clase se las digo. Bueno, entonces, de todos modos van a tener un Corán en la mano. Quien gane. El Islam va a ser, por tanto, una religión de abandono a la voluntad de Alá. O sea, es un abandono total. Y entonces aquí vamos a ver un concepto que va a englobar toda esta realidad, que es la yihad. ¿Ya? Vamos a ver en qué consiste la yihad. Es un monoteísmo absoluto, ¿ya? Es universal para ellos. Y entonces el paraíso islámico consiste en un lugar de donde hay mucha agua, hay mucha vegetación, ni modo, los musulmanes vivían originariamente en la península ibérica, pero en la península arábiga, donde hay mucho desierto y calor. Por eso cuando llegan a la península ibérica están felicísimos, ¿verdad? Felicísimos. Se va construyendo la Sharia, la ley islámica. La ley islámica es como la escritura, la amalgama, el poner todo de todas las costumbres preislámicas muy propias de las tribus, que también vamos a ver reflejadas, por ejemplo, en los mandatos que encontramos en los libros como Números, Jueces y todos estos mandatos que vemos en el pueblo judío, porque son parientes, digamos, están emparentados en cultura, en tradición, en prohibiciones, en medidas. Si ustedes leen la Sharia y ven, por ejemplo, ciertas prohibiciones que están en el Antiguo Testamento, que ahora algunas iglesias evangélicas las quieren poner en práctica, es lo mismo, ¿verdad? Totalmente lo mismo, tienen mucha relación. Bueno, entonces vamos a tener la Sunna, que es la codificación de las normas de la vida de los musulmanes, ¿ya? Muy parecido a todas las normas que hay en el, a ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Cuando le dicen que, por ejemplo, si es sábado, cómo se debe de ordeñar una vaca, qué pasa con una mujer que esté en su periodo, qué pasa si quedan impuros, todo eso es como en la versión musulmana, la Sunna. Y el otro concepto fundamental es la Umma, que lo hablábamos anoche, no sé, los que se quedaron anoche se acordarán que hablé de la Umma. La Umma es la comunidad de creyentes musulmanes, de los muslims, ¿ya? ¿Por qué? Porque al igual que el cristianismo, que esa es la gran diferencia que tienen con los judíos y que les aproxima a los cristianos, al igual que el cristianismo, el islam es universal. No está circunscrito a un pueblo. El judaísmo sí. El judaísmo sí está circunscrito a un pueblo. Entonces, como son una diversidad de pueblos, de comunidades, de culturas, de idiomas, porque ellos sabían que eso iba a pasar y lo supieron muy rápido debido a la expansión que se va a dar a toda marcha. Entonces, el concepto de la UMA es todas y todos son los mismos creyentes unidos en una religión y guiados por un califa. Y el califa es el descendiente del profeta. Todo iba bien, los primeros califas toda una maravilla, hasta que sale uno que era Ali, y los otros dudan que si realmente es él, porque no es directamente el profeta, sino que viene de su hija Fátima, se le levantan, lo matan, viene el martirio de Ali, que va a dar el origen al chiismo, y entonces ya vamos a tener dos versiones, chiíes y suníes. ¿Cuáles van a ser los preceptos básicos? Que los vamos a estudiar más rápido, pero más a fondo antes, solo se lo voy a decir muy rápido ahora.
El ayuno en el mes del Ramadán, limosna y hospitalidad, ablución, limpieza y purificación, la oración 5 veces al día, peregrinación a la Meca, la yihad, que es dimensión espiritual y terrenal. O sea, tenemos como personas, tenemos una lucha interna a la hora de adherirnos a los principios de Alá. Esa lucha interna, esa entrega de mi yo en esta sumisión es una lucha, esa es la yihad, ¿ya? Esa es la yihad interna. Pero a la vez necesitamos llevar este mensaje a todos lados. Y como no lo van a aceptar de buena manera, tenemos que hacer la guerra. Esa es la yihad de la Guerra Santa. ¿Sí? Ahora hay una como gana de que como todos somos buenas gentes y nos amamos y tal, y el mundo es bello. Permítame, porque estoy aquí monitoreando otro caso de COVID. Ya, entonces, como el mundo es bello, entonces, ay, no, es que el Islam es una religión de amor. No, no, así de sencillo, no, ¿ya? Tampoco es de odio, no, el Islam es, lo que estamos explicando, ¿ya? Lo que es una religión de amor es el cristianismo. Que lo cumplamos, eso ya son otras cosas. Pero el planteamiento del Islam nunca va a ser del amor. Ustedes pueden leerse de pasta a pasta el Corán y no van a encontrar que el profeta diga que tienen que amarse los unos a los otros como Dios los ha amado y cosas así. No. ¿Ya? Entonces, en esta posmodernidad donde todos tenemos que ser amigos y cuidaditos si alguien dice algo, porque entonces sí le cae, ¿verdad? Se nos ha acuñado esa idea y no, que hay gente en el Islam, en cumplimiento de su religión, que al cumplirla son unas personas encantadoras, por supuesto que sí, y son millones, por supuesto, son millones. Yo conozco gente musulmana y que vive los preceptos del Islam y no anda con prejuicios que porque uno es católico, que porque uno es... No, o sea, porque la religión en el Corán, las religiones que son aceptadas por el Corán son el cristianismo y el judaísmo. Ahora, los otros sí les caía, ¿verdad? ¿Aceptas? No, ¡pac! Lo mataba y se iban expandiendo. Ya dijimos que la revelación de la palabra de Dios empieza en el año 610, pero en el 622, al no ser aceptado, Mahoma se va de la Meca a Medina y eso es la égira. Égira en árabe significa en español huida, es la égira. Van a fundar un Estado islámico teocrático, ¿verdad? Que está en el poder del califa. Cuando vemos actuaciones como este grupo del ISIS, que querían fundar el califato de Irak y el Levante, y hablan de un califa, esa es la idea que tienen. Ellos quieren regresar a la UMA. Y por eso vamos a encontrar muchos movimientos que quieren regresar a la UMA. Los otomanos también quisieron regresar a la UMA. Los otomanos empiezan su expansión en Europa porque quieren emular lo que habían hecho los anteriores musulmanes. Pero los otomanos no son árabes, son otomanos. Entonces, ahí ven esa cuestión. Mensaje principal, ya lo dijimos, no hay más Dios que Alá y Alá. Alá o Alá o Muhammad, que es en árabe, es el mensajero de Alá. Mahoma era árabe, gente nómada de la península ibérica, quien creía en dioses múltiples. No nos va a dar tiempo a entrar a ver la religiosidad preislámica. Pero ya vimos que muchas prácticas sociales preislámicas quedaron contenidas en la Sharia. Pues ciertas visiones de las divinidades preislámicas quedaron en la visión islámica. Quedaron, ¿ya? Mahoma va a ser el último de los profetas enviados por Dios y sello de la profecía. O sea, ya Jesús había dicho algo, pero según dice, cuando Jesús habla de otro, él se refiere a Mahoma. Y va a empezar su predicación en el 622 después de Cristo, en la Meca, o Meca. Bueno, ahora,
Hay una serie de pilares fundamentales y es increíble. Lástima que no vamos a poder profundizar porque esta parte es muy, muy bonita. Dios en el Corán se nombra a sí mismo como Alá. Él dice, soy Alá. La creencia en Alá dentro del Islam consiste en 4 aspectos. Los 4 aspectos que van a tener estos bien claros. En su existencia, ¿verdad? Por evidencias del instinto natural del ser humano, la razón, signos en la creación y como prueba principal, los textos sagrados. Aquí, en esto, en su existencia, en esta afirmación, están viendo una gran influencia aristotélica. Influencia aristotélica que después vamos a encontrar en los teólogos y filósofos cristianos en el periodo de la escolástica. ¿Cómo llega Aristóteles nuevamente a Europa? ¿O cómo llega más bien a la península y después se pasa a Europa? Por medio de los musulmanes. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante para comprender cómo todo este pensamiento griego-latino también va a tener influencia en la manera en que los musulmanes plantean su religión. En que Él es la única divinidad. Por lo tanto, solamente Él es merecedor de la adoración. Nada más. Por eso es que Mahoma no es ni santo, es profeta. Eso sí lo mencionan siempre, por supuesto. Y cuando mencionan a Mahoma, suelen decir, bueno, Mahoma, la paz sea con él. Pero en sus atributos consiste en afirmar que de Dios lo que ha afirmado de sí mismo en el Corán. ¿Ya? A diferencia del cristianismo, el Islam, insiste en que es uno, solo es uno, y no tiene diversas personas, como afirma el dogma de la Trinidad cristiana. De hecho, en el complejo de las mezquitas en Jerusalén, hay un cartel que es una provocación que dice, si Dios es Dios, ¿por qué va a tener un hijo? O sea, ahí sigue el entendido a señas a quién le está cayendo la chifleta. Así, una auténtica chifleta, y ahí está. Obviamente a los judíos no, porque los judíos tampoco creen que Jesús sea hijo de Dios. Entonces, ahí más claro el agua. El conjunto de los 99 nombres de Dios recibe en árabe el nombre de los más bellos nombres. Son 99 epítetos, porque al igual que los judíos que evitaban decir el nombre de Dios y por eso van a tener una serie de maneras de expresarlo, como Yahvé, como el otro que, a ver, Yahvé es uno, Jehová, ¿verdad? Elohim, ¿verdad? Que son más que letras que nos hacen alusión a una divinidad superior o a un ente superior, está bien dicho. En el caso del Islam van a hacer lo mismo. El cristianismo no tiene esa complicación. Para nosotros se llama Jesús, Dios, punto. ¿Verdad? Pero para ellos no. Entonces en el Corán existen 99 nombres para referirse a Dios. Pero hay uno que no se pronuncia. ¿Por qué? Porque dicen que es tan inconmensurable que la mente es incapaz de contener su esencia conceptual en el cerebro. Y es el nombre que permanece incognoscible, ¿verdad? Que sería el epíteto 100. Muy bien, la palabra la está en el origen de algunas palabras castellanas como ojalá quiera Dios o jala o Dios. Es el jala, nosotros ya no lo decimos. Aquí en Guatemala no se lo dice, pero quienes son del Madrid saben a qué se está refiriendo el jala, ¿ya? Aunque le decimos ala, que en eso se derivó con nosotros, ala, ¿verdad? Que es, oh Dios, cuando decimos ala, qué barbaridad, pues estamos diciendo eso. Los musulmanes van a fundamentar su vida en 5 pilares. 1, el testimonio de fe, que es como su bautismo. No hay un Dios verdadero, sino solo Dios, Alá, y Mahoma es el mensajero de Dios, ¿ya? O no hay más Dios que Alá y Mahoma su mensajero, ¿verdad? Esto es cuando lo van a decir en el momento de la iniciación, digamos, el bautizo de los niños y de las niñas. Si es varón, lo dice el papá, se lo dice al oído y le dan el nombre a la criaturita. Si es niña, lo hace la mamá y le da el nombre, pero se lo dice.
No hay un Dios más que Alá, o solo hay un Dios que es Alá y Mahoma, su profeta. Y cuando mueren, lo dicen. Si están conscientes, con eso terminan su día, ¿verdad? Se están agonizando y entonces en lugar de las últimas palabras y que decirle a fulana que las gallinas que me robó no, nunca lo volvieron, en lugar de decir todas esas cosas, un musulmán dice, bueno, no hay más que Dios que Alá y Mahoma su profeta, que con eso termina. Es muy profundo esto, o sea, es una manera de reafirmar su fe constantemente. La oración debe hacerse 5 veces al día, ¿verdad? Sin excepciones. Y como, pero como, digamos, nosotros no lo vamos a vivir, o sea, nosotros no lo sabemos, pero en los países musulmanes están señalados en todos los edificios públicos y en todas las casas el punto al cual se deben dirigir, porque las oraciones las deben de hacer dirigiendo su mirada a la Meca. En la época del profeta y todavía en el primer califa fue dirigiéndose a Jerusalén, porque según la tradición musulmana, Mahoma asciende al cielo en Jerusalén, donde está la mezquita de la Roca o Al-Aqsa. Eso significa en árabe. Entonces, ahora lo hacen viendo a la Meca. Y si es la hora de la oración, para todos, si van manejando, paran, se bajan, hacen su oración todos juntos y siguen. No es como, bueno, para yo voy a hacer la oración a las 10 de la mañana, mejor de la tarde la hago a las 4 porque tengo tiempo. No, todos al mismo momento. Antes que despunte el día, es decir, antes que salga el sol, a media mañana, después del almuerzo, antes de la caída del sol y cuando cayó el sol, ¿ya? Porque son prácticas diurnas. Todo es muy diurno. No, lo nocturno ya veremos qué sucede con las cosas de la noche. La limosna o zakat que se debe dar al necesitado, pues todo viene de Alá. Eso solo lo pueden dar los que tengan ciertos ingresos y no se lo dan directamente al necesitado, lo dan a las fundaciones que están controladas por el Estado para que administren estos dineros. Con estos dineros se pagan escuelas, hospitales, casas, eh, orfanatos, asilos, y de ese dinero va a venir también el Corán que se le va a proporcionar a quien gane esa trivia. El ayuno que se da en el mes sagrado del Ramadán, que es el 9º mes del calendario islámico, que es cuando Mahoma se pone a meditar y a escribir el Corán. Todos los musulmanes deben ayudar durante la celebración del Ramadán. Y esto se hace desde que empieza la claridad del día hasta que se oscurece totalmente, ¿ya? Y después se rompe el ayuno diario con una cena que no se puede cenar solo. Tiene que ser con familias y ayudando al quien no tiene. Y luego, cuando viene el Eid, que es cuando se rompe, termina el mes del Ramadán, que es el Eid Barak, entonces son unas grandes fiestas, es como nuestra Navidad. Aquí que no estamos, ay, sí, que no seamos tan comerciales, no regalemos nada, que basta con el amor que yo le diga. No, uno tiene que darle algo a alguien, hombre. Que sea comercializado, sí, pero entonces estamos que no queremos comercializar nada y después estamos de que pobre la gente que no tiene trabajo. ¿Quién nos entiende? ¿Quién nos entiende? Si no compramos nada, si nos quedamos encuevados, no hay dinero, no se mueve el dinero, entonces no se genera trabajo. O sea, el capitalismo es así, esto es un círculo vicioso. Bueno, ellos también, entonces es una semana de celebración. Fuegos artificiales, fiestas en la calle, abrazos, de todo. Y luego tenemos el Hajj, o la Hajj, que es la peregrinación a la mezquita a la Meca. Y debe ser realizada al menos una vez en su vida. ¿Ya? Sobre todo, de preferencia, en el 12º mes del calendario islámico, que es cuando se programa el Hajj. Como son 1.300 millones de seres que quieren ir a hacer el Hajj, entonces hay un orden, ¿verdad? Y ese orden lo da el ministerio correspondiente en cada país del Hajj, y hay un gran megaministerio en Arabia Saudita que le controla quiénes van a entrar. Es una cosa impresionante. Claro, nosotros no podemos decir, yo voy a ir al Hajj a ver cómo lo hacen, porque no nos van a dejar entrar. Bueno, estos son los principios
fundamentales en la estructura de la obediencia del musulmán para que pueda entrar al paraíso. Eso es lo que tenemos que ver. Bueno, aquí tenemos la mezquita en la Meca, la gran mezquita de la Meca en un momento de peregrinación del Hajj. Y ustedes dirán, ¿por qué sabe que están de peregrinación del Hajj? Porque en el Hajj los hombres van vestidos de blanco y las mujeres de negro. ¿Por qué? Porque todos y todas somos iguales ante los ojos de Alá. Y entonces no puede haber distinción. Tanto el musulmán ultra archimillonario como el más pobrecito que lo financió el zakat para poder hacer su peregrinación a la Meca, van a vestir igual. El mismo tipo de tela, las mismas sandalias, las mujeres la misma tela, las mismas sandalias, sin adornos, nadie, todos son sumisos ante Alá. Entonces aquí tenemos la oración de la noche en la gran peregrinación del Hajj. Y aquí la tenemos con pandemia. Que vean qué bonito esto y miren esto. Imagínense cómo se sentirán ellos. Años y años esperando poder hacer su Hajj y resulta que les toca en pandemia. ¿Ven? La misma vestimenta a todos, no hay distinción. Y aquí van descalzos. Aquí están dando 7 vueltas alrededor de la Kaaba. La Kaaba es esto, y dentro de esto está la piedra negra, creo que está aquí, detrás de este señor. Lo que pasa es que lo tapa. Bueno, entonces, ¿por qué dan 7 vueltas? Porque es la unión cósmica. Para el Islam, la creación empezó y terminó aquí. Este es el centro del universo. Aquí es donde todas las energías confluyen. Y cuando dan las 7 vueltas, se están haciendo uno con ese universo que es infinito. Porque dentro del mundo de los semitas, el 7 significa infinitud. Por eso es que el candelabro tiene 7, en los judíos tiene 7 bracitos, aquí ellos dan 7 vueltas, el cristianismo tiene 7 sacramentos, en fin, todo gira en torno a esa idea que es preislámica, que es prejudía, que es precristiana. Aquí lo vemos en una foto para que vean cómo se ve la dimensión en que están dando la vuelta alrededor de la Kaaba, después la tocan, hacen oraciones. Esta es otra escena del Hajj antes de la pandemia. Miren la cantidad de gente que aquí han habido muertos impresionantes, tumultos. Cuando estaba en la mejor euforia, el movimiento del Ayatollah Khomeini mandó aquí a unos para hacerles la vida imposible a los de la dinastía saudí. Y hay unos túneles que unen cosas aquí y una estampida y murieron más de 2.000 personas aplastadas. Y otro ataque, también hubo un ataque fundamentalista y empezaron a ametrallar en uno de los grandes salones y también otra mortandad. O sea, aquí esto es tremendo. Aparte que siempre muere mucha gente por asfixia y cosas. Ahora, la mezquita que a mí más me gusta en lo personal es la mezquita del profeta en Medina. O sea, vamos a poner una comparación. Esta es la mezquita, la gran mezquita. Aquí es donde todos los musulmanes se dirigen para orar. La gran mezquita en la Meca. Este es como su sueño. Imagínense la emoción que sentirán cuando llegan aquí. Pero a mí me gusta más la mezquita del profeta en Medina. Esta es la mezquita del profeta, donde se supone fue el lugar donde fue a recalar, empezó a predicar y logró los primeros adeptos. Es más moderna, como que está mejor planificada, más espaciosa, y la otra fue como creciendo, claro, está creciendo alrededor de un espacio que ya había sido utilizado con fines religiosos anteriormente al Islam. Aquí tenemos en el mes del Ramadán, la gran oración, y también muchos peregrinos en el Hajj van a la mezquita de Medina. Aquí estamos viendo ese momento en Medina. Y en la actualidad hay un tren que ha sido muy controversial su construcción, que es un AVE, tren alta velocidad de España, significa AVE porque fueron los españoles que lo construyeron y se armó una de
Dios me libre, con Dios me guarde, que une la Meca con Medina en un tren rápido. Y ya está finalizado. Esta es una toma que se hizo antes, pero ahorita ya terminó. Entonces aquí tenemos un mapa. Aquí está la Meca, o Meca. Este es Medina, el puerto de Jeddah y la capital saudita, que es Riyadh. Aquí lo vemos. ¿Ven? Bastante alejado. Estos son los lugares sagrados. Meca, o la Meca, como le decimos nosotros, y Medina. Y el primer lugar sagrado del Islam está aquí, el segundo es Medina, y el tercero es Jerusalén. Ahí lo pueden ver en el mapa. Y aquí tenemos a un musulmán en el momento de la oración. Bueno, el Corán. No nos va a dar tiempo porque nos quedan un minuto. Esta es la edición que yo tengo del Corán, ¿no? Que espero que nos regalen una así. Bueno, tengo esta y tengo otra. Aquí hay una cronología de cómo fue surgiendo la estructura y sus generalidades, ¿verdad? Que va a tener como un estudio profundísimo. Y nos vamos a quedar aquí. Bueno, la Égira ya le expliqué, cuando se fue. La UMA, vaya que ya le expliqué. Esta es la mezquita azul de Soleimán el Magnífico en Estambul. Miren, qué bonita, ¿verdad? Y si quieren, ya la próxima pasamos a esta diapositiva porque nos va a servir para empezar a hablar de la invasión islámica. Terminó porque ustedes tienen clase, ¿no? Y tengo que respetar los tiempos de las clases. Así de que muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Les voy a enseñar el Corán que estuve utilizando durante la clase, que es esta. Esta es la versión. Vimos la de la foto y esta es la otra que tengo. Les voy a explicar así rapidísimo, en 2 minutitos. Entonces, como pueden ver, tiene en el centro, esta es la escritura en árabe. Y aquí está la traducción en español y sus explicaciones aquí, porque hay cosas que nos tienen que explicar que nosotros no vamos a entender de lo que está aquí, ¿no? Porque es otra visión del mundo. Pues muchas gracias y nos veremos el próximo sábado, otra vez en los desayunos a las 7 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos Feliz vemos. Felices sábado. clases, Adiós. feliz fin de